Santander presenta. Y mire, hay una gran preocupación por la reforma a la ley del Banco de México aprobada en el Senado de la República, básicamente una iniciativa de Morena, aprobada con los votos de Morena y de los suyos, 67 votos a favor. Y Gerardo Esquivel es uno de los subgobernadores de la Junta del Banco de México, pues integrante de su Junta de Gobierno, con la preocupación por la integridad de las reservas y la autonomía del Banco de México. Anoche el Banco de México emitió un comunicado en este sentido, pero yo le aprecio mucho al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que me haya aceptado esta llamada, porque la verdad es que la mayoría de los mortales no sabemos de qué se trata. Y le voy a pedir que nos lo explique de un modo que todos lo podamos entender. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, Alejandro. A ver, ¿en qué nos afecta esto en el tema de las reservas? Porque hablaron de la posibilidad de que entre dinero negro y que entonces el Banco de México pueda ser revisado, supervisado o incluso acusado de lavado de dinero. Sí, la iniciativa lo que hace es, le da el derecho a los bancos a venderle al Banco de México los dólares en efectivo con los que se quede de su proceso de operación o de exportación en caso de que tuviera acuerdos de corresponsalía. Esto lo que implica es que nosotros estaríamos comprando todos los dólares en efectivo que quedan en el sistema. Hoy en día, los dólares, por ejemplo, de enero a septiembre que se han recibido en este año en efectivo es de 4.700 millones de dólares, de los cuales se venden a quien lo demanda para fines diversos 750 y quedan 3.800 millones de dólares que hoy en día se están mandando a instituciones del exterior que se llaman corresponsales. Entonces aquí, en lugar de tener la obligación de tener que ese dinero en efectivo mandarlo a corresponsales, pues ya van a tener el derecho de vendérselo al Banco de México y que nosotros estemos acumulando esos dólares en efectivo cuando no nos sirven para reserva internacional, porque las operaciones cambiarias, como te podrás imaginar, se hacen y se liquidan con transferencias electrónicas. No se le dice a la institución que venga a recoger los billetes, la cantidad que se lleva en billetes. Entonces, todas las operaciones cambiarias son electrónicas. Y no solo no sirven de activo de reserva, sino que además vienen con un riesgo. Si bien hay procesos para mitigar esos riesgos que las instituciones siguen, ese riesgo no se elimina. Y ese riesgo de que potencialmente esos dólares vengan de operaciones ilícitas, pues al final del día se le estaría pasando al Banco de México. Y sabemos que cuando hay ese tipo de investigaciones a nivel internacional, las autoridades del exterior pueden desde congelar cuentas, confiscar recursos o cancelar la operación con esa institución. Y en ese sentido decimos que se le está transfiriendo el riesgo al Banco Central de que no podamos operar los 194,000 millones de dólares que tenemos en reserva, que no podamos actuar como agente financiero del gobierno federal y que nos limiten las operaciones. Entonces sentimos que es ¿de qué tamaño es el problema de los dólares en efectivo en términos de migrantes, que ha sido una narrativa que se ha usado mucho? O sea, las remesas, ¿no? Las remesas, el 99% de las remesas son transferencias electrónicas y no vienen en efectivo. El 1% es lo que viene en efectivo. Entonces, realmente no es un tema de remesas, es un tema más asociado a dólares, por ejemplo, en las zonas turísticas, etcétera, que además este año han tenido pues un año muy complejo y muy desfavorable. Entonces, sentimos que si bien pudiera tener una buena intención el querer reforzar el circuito de efectivo, sentimos que es una alternativa muy poco atinada, que pone en riesgo al Banco Central, pone en riesgo el cumplimiento de nuestras funciones y además atenta contra la autonomía del Banco Central, porque en la ahora voy con eso. Sí. Ahora dime una cosa, porque el dinero, las reservas no están como se decía antes, ¿no? En las bóvedas del Banco de México. Las reservas están colocadas en el mundo, en bancos, en fondos, no sé, en otras instituciones para que produzcan, ¿no? Así es. Y con disponibilidad inmediata, y podemos mover esos recursos con una agilidad muy importante justo para enfrentar desbalances y situaciones extremas.
Esa es la parte de las reservas o las reservas que podrían ser intervenidas o incluso congeladas en caso de que algún organismo internacional, le hace Estados Unidos, ¿sí? Declarase el congelamiento de las cuentas del Banco de México por sospecha de lavado de dinero, ¿correcto? O sea, pudiera haber medidas de ese estilo, o también inclusive alguna directiva de prohibiendo a instituciones domiciliadas en Estados Unidos a hacer operaciones con el Banco de México, y estaríamos, obviamente, la operación del banco se podría ver afectada de una manera muy significativa por este riesgo que se le está transfiriendo al banco. No solo lo del banco, gobernador, no solo lo del banco, la situación del país. A ver, el Banco de México es el principal factor de estabilidad y certidumbre del país. Y en ese sentido, nuestra mayor contribución a la sociedad y a todos los mexicanos es que cumplamos cabalmente nuestras funciones, que mantengamos una inflación baja y estable, y para eso obviamente necesitamos tener control sobre nuestros activos, en qué lo invertimos, cómo lo invertimos y con una plena disponibilidad, y mantenernos como hasta el día de hoy. Ahorita no existe un riesgo de lavado de dinero en ninguno de los renglones del balance del Banco de México, y eso cambiaría con la iniciativa. ¿Y a quién se le ocurrió esta iniciativa, Alejandro? Porque dicen Morena, el Senado, Monreal. Yo creo que viene de Palacio Nacional. Transfiere dinero, paga la luz, el internet, haz aclaraciones, programa metas de ahorro y mucho más. Con tus dedos lo puedes hacer usando la app de Santander. Descárgala, úsala y santanderízate. Bueno, fuimos invitados a platicar con el Senado en los últimos días, con el senador promovente y con el presidente de la Comisión de Hacienda. Nosotros inclusive mandamos un articulado, y que ya se puede bajar en nuestra página, de alternativas para mejorar el funcionamiento del mercado o del circuito de dólares en efectivo sin poner en riesgo al Banco de México. Y tenía 3 cosas. Una, mejores controles de autenticación en todo el circuito para que los bancos nacionales puedan tener más operaciones de corresponsalía en el exterior, es decir, para que den mayor confianza a las entidades del exterior de que les reciban esos dólares. Primera medida. Segunda, hacer un comité, le llamábamos un consejo interinstitucional, para reforzar el manejo de efectivo con Hacienda y el Banco de México, con la obligación de hacer reportes cada 6 meses y de ser un actor que ante el exterior contribuya a mantener más relaciones de corresponsalía, más fluidas, más comunicación con las autoridades, y que mejorara el envío de el regreso de esos dólares en efectivo a Estados Unidos. Y el tercero, que era en una situación, digamos que adversa, muy particular, donde una autoridad pudiera decir ya no reciban más los dólares en efectivo que regresan de México por alguna razón, y creara un verdadero estrangulamiento en el mercado interno, pues había una facultad que se daba ahí en ese articulado que proponíamos, en la cual el Banco de México pudiera dar un financiamiento a los bancos para que pudieran seguir manteniendo la operación de recibir esos dólares mientras se solucionaba el problema. Y no fueron atendidas, ¿no? Y los batearon. Así es. Sí. Ahora, en el tema de la autonomía del Banco de México, que es fundamental y que siempre ha sido una tentación, Alejandro, una tentación, ¿en qué se afecta con esta modificación, con esta reforma que hace el Senado? Que falta la Cámara de Diputados, que ayer decía Gerardo Esquivel que confiaba que los diputados lo echaran para atrás, y yo escribí hoy que vamos, ni hablar, los diputados van a hacer lo que dice ya sabes quién, como lo hicieron los senadores en el Senado, pues. Yo creo que lo que es muy importante destacar es que en la Constitución se establece que el Banco Central es autónomo en el ejercicio de sus facultades. Y el ejercicio de sus facultades más claras, más evidentes, es las operaciones que llamamos activas, es decir, lo que compramos, o las operaciones pasivas, es decir, el financiamiento que recibimos. Y aquí se nos está obligando a comprar activos, en este caso dólares en efectivo, a discreción de la banca nacional que determine cuántos dólares en efectivo nos quiere vender. Entonces, eso atenta en contra de la autonomía del Banco de México, y por eso sentimos que tiene un cúmulo de
de problemas y de afectaciones, que al final del día, otra vez, es en cómo servimos nosotros a toda la sociedad y a todos los mexicanos. No es una afectación en una cosa accesoria, es en la parte fundamental de cómo servimos a los mexicanos. Ahora, entonces, de aprobarlo la Cámara de Diputados, como se está violando la Constitución, cabría el recurso de amparo en la Suprema Corte. Ahí estarían abiertas esas alternativas. Ahorita nosotros me gustaría que abrir esta oportunidad de diálogo en la Cámara de Diputados para poder encontrar las mejores alternativas y ya con textos que inclusive ya habíamos propuesto y que sentimos que mejoran y que resuelven parte de la inquietud sin poner en riesgo a la institución ni a su autonomía. Pues hay que darse prisa porque si lo van a sacar los diputados en este periodo, hoy estamos a 10 y se van a ir antes del 15. Sabemos que el periodo ya tiene poco tiempo y por lo mismo a veces los asuntos, como lo vimos el día de ayer, son más rápidos. Son más rápidos. Lo sacan fast track sin saber, sin leer siquiera la iniciativa o el dictamen. Pues ojalá que por lo delicado del tema podamos tener este intercambio y esta reflexión en la Cámara de Diputados y una mejor alternativa de solución. ¿Ya han tenido algún contacto? Estamos precisamente en ello y todavía no ha habido, digamos que una mesa de trabajo como la que se hizo en el caso del Senado, pero pues por supuesto que atentos a cualquier tipo de instancia con ellos. Pero esas mesas del Senado, como ¿cómo se llaman? El Parlamento abierto, sirven para dos cosas, para nada y para otra cosa que no puedo decir aquí. Lo hemos visto, es como una catarsis que cada quien diga lo que quiera y al final hacen lo que les da la gana. Pues nosotros muy atentos y con mucho gusto de participar en cualquier foro que se nos pudiera convocar y escuchar para explicar con todo detalle los problemas que ahorita estamos platicando. En fin, pues gracias, Alejandro, te aprecio mucho que la explicación, ya le voy entendiendo al tema. Y sí, pues claro, es la tentación de la autonomía del Banco de México, la autonomía constitucional, porque esto además, no es una reforma constitucional la que hicieron, fue una reforma a la ley del banco que se saca con una mayoría simple, 67 votos tuvieron para aprobarlo. Se tendría que haber hecho una modificación constitucional en su caso, ¿o no? Bueno, esa es parte del reto. Es una ley, no es a nivel constitucional y la autonomía está a nivel constitucional. Yo creo que eso es un gran acierto, el tener la autonomía a nivel constitucional, y yo creo que eso debe de quedarse así con toda claridad, y yo creo que las leyes deben de estar en sintonía con los principios constitucionales. En fin, pues ya veremos qué pasa, lo veremos antes, porque te digo, se van de vacaciones, sí, ya el martes es el último día, bueno, de la fecha constitucional. Hay quienes ya se quieren ir desde mañana viernes para agarrar ya todo el puente, pero vamos a ver qué es lo que ocurre y seguiremos en contacto. ¿Te parece, Alejandro? Con mucho gusto, Joaquín, muchas gracias por la oportunidad. No, al contrario, yo te lo aprecio mucho, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, porque ya pudimos entender muchos de qué se trata esta intromisión en la autonomía del Banco de México. Santander presentó